En muchas regiones áridas de América Latina, especialmente en zonas rurales con suelos secos o agrietados, es común encontrar formaciones rocosas que parecen simples bloques de barro endurecido. Estas masas terrosas, de color marrón, gris o rojizo, a menudo pasan desapercibidas porque se confunden con restos de sedimentos o fragmentos erosionados. Sin embargo, en varios casos documentados por universidades geológicas y buscadores de minerales, algunas de estas estructuras han resultado contener minerales valiosos en su interior, como cristales de cuarzo, vetas de oro, óxidos metálicos o incluso fragmentos de esmeralda y berilo. Lo más sorprendente es que muchas de estas piezas no revelan ninguna señal visual clara hasta que se secan por completo o se agrietan por el calor. La formación de estas rocas ocurre a lo largo de décadas o incluso siglos. En terrenos ricos en sedimentos volcánicos, la presencia de arcilla, sílice y presión natural puede encapsular minerales en procesos lentos y constantes. La capa exterior se endurece con el tiempo, creando una especie de caparazón terroso que oculta completamente la estructura cristalina que puede estar creciendo en su interior. Este fenómeno se acentúa en climas secos con cambios bruscos de temperatura, donde el barro se compacta y se fusiona con polvo mineral, fragmentos orgánicos y partículas metálicas microscópicas. A simple vista, parece solo una roca sin valor. Pero cuando se parte, especialmente si se fractura de forma natural por calor o presión, la superficie interior puede mostrar reflejos brillantes o colores intensos que delatan su contenido. Uno de los signos más confiables para identificar si una roca aparentemente común puede contener minerales en su interior es el peso específico. Si una pieza pequeña parece más pesada de lo normal, es una señal de que podría haber una concentración de cuarzo, hierro, plomo o incluso pequeñas formaciones cristalinas. Otro indicio visual importante son las grietas naturales. Cuando una piedra comienza a agrietarse de forma lineal y seca, especialmente después de estar al sol, puede exponer zonas internas con brillos, texturas lisas o colores inusuales. Algunos cristales de cuarzo, por ejemplo, aparecen con tonos blancos, rosados o ahumados, mientras que ciertas piedras volcánicas presentan manchas verdes o rojizas provocadas por la presencia de cobre u óxidos de hierro. Para quienes viven o trabajan en zonas rurales y desean aprender a identificar estos indicios, existen métodos básicos que no requieren herramientas costosas. Un cuchillo metálico puede ayudar a hacer una pequeña incisión en la superficie para verificar si hay capas internas de diferente dureza o color. Una lija fina puede revelar zonas brillantes tras frotar con cuidado la superficie. El uso de un imán pequeño también puede indicar la presencia de minerales ferrosos, lo cual es común en rocas que aparentan ser solo barro endurecido pero en realidad tienen alto contenido de hematita o magnetita. Incluso el sonido que produce una piedra al golpearla levemente contra otra puede cambiar según su densidad y estructura interna. Casos documentados en regiones como Boyacá en Colombia, el altiplano boliviano, y zonas del norte argentino han mostrado que piedras de apariencia insignificante contenían en su interior fragmentos de ágata, cuarzo lechoso, calcita, e incluso ópalos comunes. En la mayoría de los casos, fueron personas locales quienes notaron cambios de peso, brillo o textura tras partir accidentalmente una roca que había estado expuesta al sol. En muchos de estos hallazgos, lo que marcó la diferencia fue la curiosidad y la atención al detalle. No se necesitó maquinaria ni instrumentos complejos, solo una observación cuidadosa y un conocimiento básico sobre cómo reaccionan los minerales ante el calor, la presión o el desgaste. El interés por estas rocas ha crecido gracias a vídeos educativos y talleres comunitarios. En varias comunidades, se enseña a niños y adultos a distinguir entre piedras sedimentarias, ígneas y metamórficas, así como a reconocer patrones de cristalización y diferencias de textura. Este tipo de conocimiento no solo ayuda a identificar posibles formaciones valiosas, sino que también fomenta el respeto por el entorno natural y la riqueza geológica de cada región. Porque lo que muchas veces parece solo barro, puede ser una cápsula natural que guarda minerales formados durante miles de años. Una de las características más engañosas de estas rocas recubiertas de barro seco es su similitud visual con fragmentos erosionados o simplemente endurecidos por el paso del tiempo. En muchos terrenos agrícolas, ganaderos o incluso en caminos sin pavimentar, es común ver piedras de forma irregular, sin brillo, con bordes ásperos y superficie opaca. Sin embargo, es en estos ambientes cotidianos donde con frecuencia se encuentran formaciones de alto interés mineralógico. Lo que para muchos es solo un trozo de tierra apelmazada, puede en realidad haber pasado décadas formando cristales internamente debido a la presión subterránea, la humedad atrapada o el contacto prolongado con componentes minerales como el sílice,
el carbonato cálcico o el hierro oxidado. Este tipo de estructura suele presentarse con un núcleo central más denso y una cubierta exterior porosa, lo que provoca una fractura limpia cuando se somete a calor extremo o a presión mecánica. Es por eso que muchos descubrimientos suceden por accidente: una piedra que se cae de un muro, una rueda de tractor que la pisa, o incluso el simple acto de dejarla al sol intenso durante varios días. Al romperse, el contraste entre el exterior terroso y el interior cristalino genera sorpresa, porque revela vetas brillantes, estructuras simétricas, o texturas vítreas que nada tienen que ver con la apariencia externa. En ciertas ocasiones, lo que parecía un trozo de barro seco encierra cuarzo transparente, ágata bandeada, calcita de doble refracción o pequeñas vetas de oro diseminado. Los procesos naturales que permiten este tipo de encapsulamiento son complejos pero comunes en regiones con historia volcánica o actividad hidrotermal antigua. Cuando el agua rica en minerales fluye por grietas del subsuelo, deja depósitos que, con el tiempo, se cristalizan. Si esos depósitos son cubiertos por lodo, ceniza o sedimentos, el sistema queda sellado y, con el paso de los años, las capas superficiales se endurecen mientras dentro continúa el proceso de formación. Es lo que los geólogos llaman una matriz cerrada. Y aunque el contenido no siempre es de alto valor comercial, sí es extremadamente valioso desde el punto de vista geológico y educativo, ya que conserva intacto el entorno donde se originó el mineral. Aprender a reconocer este tipo de formaciones requiere práctica, pero existen señales claras para quien sabe observar. El primer indicio es el peso anormal para su tamaño. Una piedra que parece liviana pero resulta densa al levantarla puede indicar presencia de cuarzo o hierro. La segunda señal es la presencia de líneas finas, como grietas naturales, especialmente si no siguen un patrón regular. Estas fisuras son a menudo el primer paso para que el calor o la humedad revelen el contenido interior. También es útil observar si la piedra presenta zonas de color ligeramente diferentes, por ejemplo, una mancha verdosa, rojiza o blanquecina que contrasta con el tono general. Ese cambio puede indicar presencia de minerales como malaquita, hematita o feldespato. Un método casero pero efectivo para investigar más a fondo es realizar una pequeña limpieza controlada. Al sumergir la piedra en agua durante 24 horas y luego cepillarla suavemente con un cepillo metálico o lija fina, pueden aparecer brillos antes ocultos. Si tras el secado se nota un reflejo vítreo o sedoso, es posible que la piedra contenga una superficie mineral expuesta. En ese momento, es recomendable evitar romperla bruscamente. Lo mejor es utilizar herramientas manuales y abrirla con cuidado para preservar cualquier estructura interna. En algunos casos, al abrir una de estas rocas, se revela un interior geodésico con pequeños cristales alineados, formaciones hexagonales o cavidades parcialmente huecas que indican una evolución lenta y estable de los minerales. Estos hallazgos han incentivado la creación de redes comunitarias de observación geológica en pueblos pequeños, donde los habitantes intercambian fotos y muestras para análisis. Gracias a la colaboración con institutos técnicos y universidades regionales, se han documentado decenas de casos en los últimos años. Y aunque no todos resultan ser minerales preciosos, el aprendizaje generado por cada análisis eleva el nivel de conocimiento colectivo. Algunos fragmentos que antes se usaban como topes de puertas o simplemente eran ignorados, se han convertido en objetos de estudio, piezas de museo escolar o material educativo para talleres de identificación de rocas. El verdadero valor, en muchos casos, no está en la venta del material sino en la información que aporta. Saber que una piedra encontrada en un camino rural contiene inclusiones de ópalo, cristales de feldespato o estructuras de calcita con fluorescencia bajo luz ultravioleta puede cambiar la manera en que una comunidad observa su entorno. La educación geológica básica no solo permite identificar piedras raras, sino también protege al territorio de saqueos o ventas injustas, ya que empodera a los habitantes para valorar lo que tienen y evitar ser engañados por compradores oportunistas. El conocimiento transforma la curiosidad en poder. En zonas agrícolas, donde las personas trabajan directamente con la tierra todos los días, este tipo de información puede ser clave. Porque al mover piedras, al limpiar canales de riego o al construir muros, constantemente están expuestos a fragmentos que podrían contener algo especial. No es necesario buscar oro o esmeraldas para justificar el esfuerzo. Encontrar una geoda, una formación de cuarzo ahumado o un fragmento de roca ígnea con patrones únicos puede ser igualmente valioso desde el punto de vista educativo o científico. Lo esencial es entender que la apariencia externa engaña, y que lo que parece solo barro seco, puede haber estado formando algo extraordinario en silencio durante siglos.
En muchos casos, las rocas más valiosas desde el punto de vista científico o educativo no son aquellas que brillan a simple vista, sino las que esconden una complejidad interna bajo una capa opaca de barro, sedimento o desgaste. Este principio es el que ha llevado a expertos en geología a insistir en que el primer paso no es buscar brillo ni color, sino textura, peso y comportamiento ante cambios de temperatura. Algunas de las formaciones más sorprendentes han sido halladas dentro de rocas que parecían completamente inertes, pero que al fracturarse revelaron cavidades con microcristales perfectamente formados, estructuras botrioidales, o minerales secundarios que solo se generan en condiciones muy específicas. Uno de los ejemplos más llamativos ocurrió en una cantera abandonada del norte de Perú, donde fragmentos de arcilla endurecida eran usados como base para muros de contención. Durante la demolición parcial de una de esas paredes, un trabajador notó que una de las piezas caídas tenía un reflejo interno. Al romperla con cuidado, descubrieron un núcleo de calcita con inclusiones de fluorita púrpura, una combinación rara en la zona, especialmente porque la roca exterior no mostraba señales visibles. El descubrimiento llevó a una inspección más amplia del terreno, donde se hallaron al menos 15 piezas con características similares, todas ocultas bajo capas gruesas de sedimentos compactados. Ninguna de estas rocas habría sido considerada valiosa por su aspecto externo, pero su interior revelaba millones de años de evolución geológica. Otro caso documentado en el sur de México demostró cómo la actividad agrícola puede llevar a descubrimientos inesperados. Durante la preparación del suelo para cultivo, una familia notó una piedra inusualmente pesada y la usó por años como tope para la puerta del almacén. Solo cuando el hijo menor, interesado en minerales, decidió partirla por curiosidad, apareció una formación interna de aragonita con un patrón en espiral, completamente sellada por una capa externa de barro endurecido. El hallazgo fue enviado a un museo universitario, donde se utilizó como ejemplo didáctico de cómo las condiciones naturales pueden ocultar completamente la identidad de un mineral. Lo más impactante fue que la pieza había estado expuesta al clima, al barro y al sol durante años sin mostrar ningún signo de su valor interior. Estos ejemplos refuerzan la importancia de la observación sistemática. No es necesario tener conocimientos avanzados ni instrumental especializado para comenzar. Lo fundamental es aprender a leer el lenguaje de las piedras, su peso, su textura, sus cambios ante el agua o la temperatura, su respuesta al rayado con herramientas caseras. Incluso sin romperlas, muchas piedras ocultas revelan señales sutiles como sonidos huecos, fracturas naturales o una sensación fría más intensa al tacto. Son detalles que pasan desapercibidos si no se está entrenado para observar, pero que se vuelven evidentes con la práctica constante. Además del valor potencial de estas rocas, existe también un interés creciente por su uso en educación ambiental y ciencia ciudadana. En muchas escuelas rurales, los maestros utilizan ejemplos reales de piedras halladas en los campos cercanos para enseñar geología básica. Esto conecta el aprendizaje con la experiencia directa, fomenta el respeto por la naturaleza local y ayuda a construir una conciencia de conservación. Al comprender cómo se forman los minerales, cuánto tiempo requieren y qué condiciones los protegen, las comunidades desarrollan un vínculo más profundo con su territorio. Aprenden que no todo lo valioso brilla desde el inicio, y que muchas veces hay que mirar 2 veces antes de descartar lo que parece simple o sucio. En mercados locales y ferias artesanales, este conocimiento también empieza a tener impacto económico. Muchas personas que antes tiraban o ignoraban piedras raras ahora las limpian, las estudian o las intercambian con coleccionistas o estudiantes. No se trata de venderlas como joyas, sino de valorar su rareza, su belleza natural o su utilidad como pieza de estudio. Incluso rocas con formaciones incompletas o fracturas internas tienen valor para colecciones didácticas o museos escolares. Lo que cambia es la percepción. Una piedra común puede convertirse en una pieza valiosa cuando se entiende su origen, su composición y su historia geológica. Finalmente, es importante recordar que estas rocas no solo existen en zonas remotas o en minas especializadas. Muchas veces están en patios, senderos, quebradas secas, márgenes de cultivos o incluso debajo de construcciones antiguas. El suelo tiene memoria, y lo que hoy parece solo una capa de tierra puede haber sido, hace millones de años, parte de una cámara volcánica, un río subterráneo o un depósito mineral. Conocer esa historia es una forma de reconectar con la tierra, entender sus procesos y proteger su valor. Por eso, la próxima vez que encuentres una piedra de aspecto sencillo, cubierta de barro seco y sin aparente importancia, mírala 2 veces. Observa su peso, su textura, su comportamiento al sol.
Puede ser que no tenga nada, o puede ser que estés sosteniendo una cápsula natural con miles de años de historia mineral dentro. Porque no todo lo que parece barro, es solo barro. A veces, solo necesita una grieta, un poco de calor, y la atención adecuada para revelar el brillo que ha estado escondido todo ese tiempo.